Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy sábado. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora. La palabra de Dios te tiene que llegar. Si no te llega es porque usted no hace parte del reino de Dios. Si usted hoy no decide escuchar la palabra de Dios, permítame decirle algo terrible. El reino de Dios no es para ti. Y no es porque me tenga que escuchar a mí, porque la palabra de Dios que yo voy a pronunciar simplemente es palabra de Dios, no es la palabra de César Arturo Arias. Lo terrible de todo esto es que al pronunciar la palabra de Dios, usted prefiere desecharla. Y el evangelio de mañana domingo se va a tratar de eso. Se va a tratar de que muchos desecharon la piedra angular, que es Cristo, por seguir doctrinas de demonios y por seguir en el mundo pagano, en el mundo de la diversión. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Ojalá hoy escuches la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Baruch, el 4, 5, 12, 27, 29. El que os mandó las desgracias, os mandará el gozo. Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. Os vendieron a los gentiles, pero no para ser aniquilados por la cólera de Dios contra vosotros, pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios contra vosotros os entregaron a vuestros enemigos, porque irritasteis a vuestro Creador, sacrificando a demonios y no a Dios. Os olvidasteis del Señor eterno que os había criado, y afligisteis a Jerusalén, que os sustentó. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo: escuchad, habitantes de Sión, Dios me ha enviado una pena terrible. Vi cómo el Eterno desterraba a mis hijos e hijas, y yo los crié con alegría, los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre viendo a esta viuda abandonada de todos. Si estoy desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, gritad a Dios, que el que os castigó se acordará de vosotros. Si un día os empeñasteis en alejaros de Dios, volveos a buscarlo con redoblado empeño. El que os mandó las desgracias, os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. El que os mandó las desgracias, os mandará el gozo. Ole, cuando leo esto, me hace recordar a algo que soy yo y somos la mayoría. Somos muy buenos para pecar. Muy buenos para pecar. Y somos muy malos para el arrepentimiento. Pero cuando nos pescan, entonces ahí sí suplicamos, ahí sí nos arrepentimos. Pero cuando estamos pecando, qué delicia, como es de bueno pecar. Mientras nadie nos vea, pecamos. Por estos días en el grupo mío, cada ratico manda el CTI mandan imágenes de capturada a tal persona que agredió, mató, violó, exterminó, secuestró, etcétera, y muestran la foto de esos criminales y fueron a la cárcel. Y allá en la cárcel, seguramente que si uno fuera a la cárcel encontraría de 100, 90 arrepentidos. De 100, 90 arrepentidos de haber pecado, de haber cometido la maldad, porque los pescaron. Y aquí en la palabra de Dios nos dice exactamente lo mismo, que Jeremías fue a ese pueblo, Isaías hizo lo propio y otros profetas, Baruch, hicieron lo mismo y alertaron a ese pueblo de Israel que estaban pecando en contra de Dios. Y Dios mandó a esos profetas para que anunciaran el arrepentimiento y que convirtieran sus corazones, pero ellos no lo hicieron. Por el contrario, acogieron a esos profetas y los mataban y los castigaban por decirles la verdad, porque ellos no querían escuchar la verdad de Dios. Y por eso Dios les manda un castigo. Les mandó a Nabucodonosor y entró a ese pueblo de Jerusalén y
exterminó a muchos. A los hijos de ese rey, que no recuerdo el nombre de él, se los mató y al rey lo llevó preso. Y también cogió los mejores hombres y todo el pueblo de Israel de Jerusalén y los esclavizó y se los llevó para Babilonia. Y solamente dejó viudas, niños, ancianos en ese pueblo y destruyó Jerusalén, destruyó el templo y arrasó con todo. 70 años. Y Baruch aparece diciendo: ese Dios que los castigó a ustedes severamente, ese mismo Dios tiene misericordia con ustedes. ¿Qué deben hacer? Pidan, oren, suplíquenle a Dios que tenga piedad y Dios nos escuchará, porque ese Dios que es implacable, que los castigó, es un Dios misericordioso para con el que se arrepiente. Arrepiéntanse de sus pecados y Dios les dará otra oportunidad. Es lo que está diciendo este evangelio o esta primera lectura en el día de hoy. El que os mandó las desgracias, os mandará el gozo. Y por eso vimos esta semana que ese gozo de verdad se hizo. El rey de ese tiempo los dejó libres para regresar a su casa, a Jerusalén, y reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Porque Dios obró en misericordia con todo su pueblo y los hizo regresar, pero 70 años después. Vamos a leer el Salmo, Salmo 68, 33, 35, 36, 37. El Señor escucha a sus pobres. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a los pobres, no desprecia a los cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá y las habitará en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Vamos a leer el Evangelio San Lucas 10, 17, 24. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para que pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el reino de los cielos. Y dice aquí así: en aquel tiempo los 72. Ustedes se acuerdan de esa partecita, ¿cierto? De que Dios cogió de dos en dos y los mandó a predicar. Cogió a 72 y los mandó a predicar de dos en dos. Eso es lo que hacen hoy día los testigos de Jehová. Yo no sabía eso. Me parecía curioso que uno los encuentra por ahí en las esquinitas sentaditos y esperando que la gente se les arrime. Y van de dos en dos.
Y qué día que entrevistando a dos damas y hablándoles sobre la palabra de Dios me dijeron: César, es que nosotros estamos predicando la palabra de Dios. Dios nos mandó de dos en dos y por eso es que nuestros ancianos nos mandan de dos a predicar la palabra de Dios a quien la quiera escuchar, y aquí estamos. Y yo les decía a estas damas: es verdad, uno tiene que ir a predicar la palabra de Dios, pero lo primero que tiene que hacer es creerle a Jesucristo para poder ir a predicar. No vaya a ser que ustedes, creyendo estar trabajando para Jesucristo, están trabajando es para el demonio. Y en vez de traer almas a Cristo, están sacando las almas de Cristo y llevándoselas al demonio. Por eso asegúrense de que ustedes realmente creen. Y ustedes están siendo juzgados severamente por Dios, porque a ustedes se les dio la palabra de Dios y ustedes, testigos de Jehová, la han malinterpretado. Y ahora el cuerpo y la sangre de Cristo es un simbolismo. Eso es mentiras. Y ustedes han cogido la escritura y les dije yo, abran su evangelio, Lucas 19, 22 o 22, 19, 22. Y decía, y levantando el pan, dijo: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Y qué dice el evangelio de ustedes, la Biblia de ustedes? Esto se parecerá a mi cuerpo. Esto se parecerá a mi cuerpo. ¿Por qué le agregaron esa palabra se parecerá? Si Jesucristo dijo esto es, y ustedes les colocaron se parecerá. Y eso Dios se los va a juzgar a ustedes y a todo el que atentó contra la Biblia y les está dando a conocer a ustedes algo que es mentiras. Aquí Dios mandó de esos dos en dos a estas personitas y ellas sí llevaban la palabra de Dios, los mandó a arrojar demonios y ellos contentos regresaron de lo que Dios les había dado y les anunció: Señor, fuimos a hacer lo que tú nos dijiste y de verdad sucedió tal y cual tú nos lo dijiste. Arrojábamos demonios y los demonios se agachaban ante nuestra presencia. Y Jesús les dice: felicitaciones. Vi cómo el demonio, el diablo, bajaba del cielo, bajaba como un rayo, porque desesperado, porque no sabía qué hacer, cuando ustedes se acercaban a una casa y les profetizaban y les hablaban de la palabra de Dios. Pero no se alegren de eso. Alégrense más bien que ustedes, por obedecer la palabra de Dios, están inscritos en el libro de la vida. O sea, ustedes 72 ya están inscritos para la salvación en el libro de la vida. De eso es que tienen que estar alegres. Y entonces en ese momento dice la escritura que Jesús se llenó de Espíritu Santo. Póngale cuidado, se lo voy a leer. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó. Se llenó de Espíritu Santo Jesús y exclamó: esto que es terrible. Yo no voy a decir sino cosas terribles. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Esto que es lindo es terrible, porque Jesús está diciendo algo que se cumple. Dice: te doy gracias, Padre, porque le has escondido, le has ocultado esto a los inteligentes, a los sabios y entendidos, pero se la has revelado a la gente sencilla. ¿Y quiénes son ellos, muchachos? La gente sencilla es todos aquellos que, recibiendo la palabra de Dios, la cumplen y la adoptan. ¿Quiénes son ellos? Papá, mamá, los abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos le enseñaron esto por tradición a todos ustedes y llegó a sus manos. Y su papá se esforzó y su mamá por bautizarlos de niños. Y les hizo como a los 9 o 10 años la primera comunión. Y a los 11, 12 o 13 años le hicieron la confirmación. Pero ustedes terriblemente se alejaron de la palabra de Dios y comenzaron a escuchar doctrinas de demonios a través de
profetas falsos, que son pastores, que fueron y tocaron a su casa y les dijeron: ábranos, que venimos en el nombre de Dios y nosotros sí le traemos la salvación. Ustedes estaban ya en la salvación, era gente sencilla que aceptaban la palabra de Dios, iban y se confesaban, iban y comulgaban y vivían de acuerdo a la Iglesia Católica y venían bien. Vino este pastor mentiroso y los sacó y les metió ideas en su cabeza. ¿Cuáles ideas? Es mentiras que uno tiene que confesarse con otro hombre, sabiendo que ellos son pecadores igual que nosotros y quizá peores que nosotros. Pero en la palabra está escrito que el Señor, todo sumo sacerdote, será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Como es un hombre mortal, también cometerá sus propios pecados y por él también deberá ofrecer sacrificios por sus pecados. Y a nadie se puede dar esta honra para sí, porque ellos son representantes de Dios aquí en la tierra. Y ustedes no quisieron aceptar eso. Ahora aceptan como doctrina las profecías falsas de esos falsos profetas y prefirieron alejarse de lo que Jesucristo dijo por segunda parte. Y se la ha revelado a los sencillos. Ustedes eran sencillos y se apartaron y se volvieron sabios y entendidos. Y cuando se apartaron y se volvieron sabios y entendidos, Dios dijo: al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Y hablaban era de la fe. La gente sencilla manejamos la presencia de Dios, la fe en Dios por fe, no más. Dios no nos obliga a creer en Él. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo por fe. Y la fe nos hace libres, porque la verdad nos hará libres. Y la fe nos hace que nosotros creamos en Él. Que si tenemos que ir al confesionario a confesarnos, vamos. Que si tenemos que recibir la Eucaristía, la recibimos. Somos gente sencilla que creemos en lo que Jesucristo dejó estipulado en su palabra. Y si Jesucristo lo dice en su palabra, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma se cumplirá. Nosotros los sencillos lo aceptamos, pero los sabios y entendidos no, se alejaron. Y por eso Dios dice al final: todo me lo ha dado mi Padre, me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es difícil, por eso yo les dije ahorita, esto es terrible, esto es difícil de entender para los hermanos separados, es muy difícil de entender que Jesucristo le revela esto a los sencillos. Vaya, y a quienes les perdonáis los pecados les quedan perdonados. Y nosotros lo entendemos claramente. El Señor está diciendo que debemos ir donde un sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados, y el Señor nos dará con su infinita misericordia la gracia y el perdón de sus pecados. Nosotros vamos, pero los hermanos separados no, porque un demonio los tiene atascados. Y dice aquí: y a quien yo se lo quiera revelar. A esas personas testarudas Dios no se les revela, los deja confundidos. ¿Quieren pertenecer a los testigos de Jehová? Quédense allá. ¿Quieren pertenecer a la luz del mundo? Quédense allá. ¿Quieren ser protestantes de pentecostales? Quédense allá. No se les revela, solamente se les revela a quienes hacen un esfuerzo y dicen: yo estaba en pecado, estaba en una iglesia protestante, y ahora me doy cuenta que la única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica. Voy a regresar. Y el Señor le manda al Espíritu Santo a que vuelva a creer, a que vaya al confesionario, se confiese y se arrepienta de sus pecados. Ese es el Evangelio del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.